Listo, ahora sí. Mil disculpas por esta operatividad. Bueno, muy buenas tardes. Reitero mis saludos para todos aquellos que están presentes y también para las personas que nos van a ver en diferido. Bueno, vamos a abordar el tema de la clase del día de hoy, haciendo un poquito como una breve introducción, un poquito del contexto de lo que vimos el día de ayer con respecto a lo que era la introducción de aprendizaje profundo para visión artificial. Y lógicamente nos habíamos propuesto algunos objetivos. El primero era básicamente explicar el funcionamiento de las estructuras de las redes neuronales convolucionales en la visión por computadora. Me parece que abordamos conceptos como el concepto de convolución en sí, cuál era el objetivo de visión artificial, qué era un kernel, qué era un padding. Y bueno, y posterior también hicimos una pequeña red convolucional pequeñita para ir viendo cómo se aplicaban estos conceptos. Entonces, nuestro segundo objetivo fue aplicar técnicas de aumento de datos para mejorar la generalización y el modelo y reducir el sobreajuste. Y me parece que ahí nos habíamos quedado. Entonces, vamos a tratar de terminar ese objetivo planteado el día de ayer. También ver el día de hoy utilizar modelos convolucionales preentrenados para extraer características relevantes de imágenes en nuevos conjuntos de datos. Ahí, bueno, la idea es que utilicemos también modelos preentrenados, ¿no? No siempre se puede construir un modelo desde cero, más que todo por el tema de la data. Habíamos hablado de que nuestra data era relativamente pequeña y teníamos alrededor de 25.000 datos o 25.000 imágenes. Entonces, tal vez suene un poquito curioso, pero ese tema de 25.000 imágenes pues no suele ser una gran cantidad, ¿no? Y aquí estamos hablando ya de decenas de miles de datos para obtener una buena precisión, ¿no? Que es lo importante en cada modelo. Y como último punto, vamos a ajustar y reentrenar las capas finales de una red convolucional preentrenada para optimizar su desempeño en una tarea específica. Entonces, bajo ese concepto, habíamos abordado algunas instancias o bajo ese objetivo, perdón, habíamos abordado algunos conceptos como tal. Entonces, habíamos descargado la data. Me imagino que alguno de ustedes ya hizo la práctica o me estaba siguiendo los pasos de la práctica con todo puesto dentro de nuestros archivos compartidos. He actualizado el archivo de redes neuronales convolucionales para que podamos también seguir la práctica y cumplir con los objetivos del día de hoy. Entonces, analizando un poquito nuestra data contenía imágenes similares a estas, ¿no? La idea era hacer una clasificación binaria, es decir, distinguir cuándo son perros y cuándo son gatos. Y para eso teníamos un conjunto de datos de 25.000 imágenes. Sin embargo, para ajustarlo un poquito a la realidad, habíamos bajado ese conjunto de datos y lo habíamos cortado, llamémoslo así, ¿no? La parte de entrenamiento habíamos cortado y habíamos sacado de ahí únicamente, me parece, 5.000 datos. Sí, 1.000, 2.000, 3.000, pues sí, justamente 5.000 datos. 2.000 datos para el entrenamiento, 1.000 correspondían a gatos y 1.000 correspondían a perros. 500 para la validación y 2.000 para el test. 500 por cada clase, ¿no? Entonces habíamos procedido a comenzar con la construcción del modelo. Por cierto, estas diapositivas, la diapositiva de la clase de ayer, ya en la mañana subí al aula virtual, al igual que también los videos. Entonces, creo que por ese lado estamos actualizados. ¿Ok? Ahora, en la construcción del modelo, ya habíamos aplicado un modelo funcional y lo único que habíamos cambiado un poquito era utilizar otros tipos de capas netamente para el proceso de la construcción de una red neuronal convolucional, ¿no? Entonces, habíamos analizado un poquito cómo estaba nuestra arquitectura, habíamos por aquí también concretado los ejemplos, la idea era como tal de que ayudemos a ver el concepto de max pooling, de qué era lo que hacía una capa de max pooling, pues y en teoría lo que es una capa de max pooling es reducir la dimensionalidad de la imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo mirábamos esto? A través de nuestros números de salidas, ¿no? Teníamos una capa convolucional. El momento de que aplicábamos una capa de max pooling se reducía la dimensionalidad a la mitad. ¿Y todo eso por qué?
porque nuestro pool size, que era un hiperparámetro de esta capa, estaba configurado en dos. La función de activación sigue siendo relu, que es la que mejor se ajusta a nuestro caso. Bueno, luego habíamos pasado a la parte del procesamiento de datos. Esto lo vuelvo a explicar porque me parece que lo explico un poquito muy rápido, ¿no? Y hacía referencia que cuando hablábamos de procesamiento de datos, no era una sola actividad, sino que era un conjunto de actividades. Y entre esas actividades estaba leer archivos de la imagen, decodificar el contenido en cuadrículas RGB, eso sigue recordando, porque no es que el computador como tal ve la imagen y esa imagen entra, ¿no? Sino que tiene que convertirlas en tensores de varias dimensiones que realmente son matrices de números para poder entrar o ingresarlas a la red. Luego, ese era el tercer punto, ¿no? Convertirlos en tensores de punto flotante, redimensionarlos, porque es ideal que todas las imágenes que vamos a utilizar como entrenamiento tengan la misma medida y empaquetar en lotes, ¿no? En este caso habíamos utilizado lotes de 32. Bueno, y habíamos mencionado que tal vez podíamos nosotros utilizar Python puro para hacer cada una de estas actividades, pero Keras como tal nos solucionaba la vida y nos entregaba una función que básicamente hacía todo este proceso. Esa función se denominaba Image Dataset from Directory, ¿no? Entonces, habíamos visto un poquito aquí las características una vez que ya habíamos hecho este proceso. Habíamos visto un poquito cómo quedaban nuestros archivos una vez que pasaban por esta función, ¿no? Y habíamos llegado a la conclusión de que en efecto la precisión del entrenamiento aumentaba linealmente hasta alcanzar casi el 100%, mientras que la precisión de la validación alcanzaba un 75%, en base a lo que nosotros podemos ver en estas imágenes, ¿no? Que fue lo que el resultado de nuestros entrenamientos, llamémoslo así, ¿no? La precisión tanto en entrenamiento como en validación y la pérdida tanto en entrenamiento como en validación. Entonces, como habíamos visto en clases anteriores, esto ya es un sinónimo de sobreajuste y nos habíamos quedado ahí con esa expectativa. Entonces nos quedamos ahí y dijimos, bueno, ya se construyó la red neuronal convolucional, pero está sobreajustada. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ya conocemos algunas técnicas de sobreajuste, le aplicamos alguna otra capa y listo, se soluciona el problema. Y en teoría podemos hacerlo así, ¿no? También es una forma, tal vez no la más óptima, pero sí es una forma de realizarlo. Entonces, les había mencionado que en este caso vamos a trabajar con una nueva función, digamos así, ¿no? Para evitar el sobreajuste. Y esta función o técnica, sea la palabra correcta, esta técnica como tal es específica para visión artificial y se utiliza para este tipo de procesamiento de imágenes. Esto es una técnica que se denomina el aumento de datos. Entonces vamos a partir desde ahí el día de hoy, desde el uso del aumento de datos. Y bueno, ya como sabemos el sobreajuste, ocurre cuando un modelo de Machine Learning se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a datos nuevos o datos no vistos. Entonces, esto sucede naturalmente cuando hay pocas muestras de entrenamiento, como es nuestro caso, que tenemos datos limitados, eh, y el modelo es demasiado complejo. Entonces, estas dos son de las razones más principales que tenemos o que producen este sobreajuste. Entonces, caemos justamente en una de esas razones. Y básicamente eso está relacionado con el tema de los datos, ¿no? Con nuestro dataset. Y será que, bueno, posiblemente podemos tener nosotros un buen conjunto de dataset, un buen conjunto de imágenes, pero si nosotros tuviésemos unos datos infinitos, llamémoslo así, el modelo como tal es la única forma en que el modelo como tal se ajuste al 100%, porque de esa manera el modelo vería todos los resultados posibles de la distribución y nunca se sobreajustaría, ¿no? Porque no existiría una memorización como tal, sino que los datos serían ilimitados. Pero en ningún caso nosotros vamos a tener datos infinitos. Entonces vamos a caer en esta realidad que pasa naturalmente que tenemos pocas muestras de entrenamiento. Entonces,
El aumento de datos es una técnica para reducir el sobreajuste generando nuevas muestras de entrenamiento a partir de las existentes. Entonces, un problema en visión por computadora se logra aplicando transformaciones aleatorias a las imágenes, como rotaciones, desplazamientos horizontales o verticales, tema del despejado, el cambio de brillo constante, ruido aleatorio y deformaciones geométricas. Entonces, ¿cuál es la idea con este aumento de datos? Entonces, la idea es que cada imagen sufra algunas alteraciones. No es que estamos duplicando la imagen no va a ser la misma, va a sufrir algunos cambios para aumentar nuestro dataset. Entonces, cuando se hace el tema de rotación, pues consiste en girar una imagen en un ángulo determinado. De hecho, permítanme compartir, voy a ver dónde me encontraba. Me parece que está eso. Ok, sí. Ya, listo. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí, justamente aquí. Entonces, miren. Aquí he tomado una imagen de las que tenemos de entrenamiento y que básicamente está apoyada o después de la aplicación, ya lo vamos a hacer esto, después de la aplicación de la técnica de aumento de datos. Y mire cómo la imagen comienza a tener algunas particularidades, ¿no? Es la misma imagen, pero con algunas pequeñas modificaciones. ¿Y modificaciones en qué aspecto perdón, o en qué sentido? Por aquí se me perdió, se me perdió, se me perdió. Perdón, un ratito aquí que se me... Ya, ok, llegué nuevamente donde me había quedado. Ya, bueno, les decía, ¿no? ¿Modificaciones en qué aspectos o en qué sentido? En el sentido de rotaciones, que básicamente consiste en girar la imagen como tal. Ustedes pueden ver, trata de girar en un ángulo determinado, ¿no? Generalmente dentro de un rango específico. También lo que nos permite hacer esta técnica es desplazamientos horizontales o verticales, que básicamente es mover la imagen en una dirección. El tema del espejado, que es una transformación que invierte la imagen horizontal o verticalmente. Y también el cambio de brillos o constantes, ¿no? O contraste, que es reducir o aumentar el brillo, también reducir el ruido aleatorio y las deformaciones geométricas. Todas estas modificaciones permiten que el modelo nunca vea exactamente la misma imagen dos veces. Entonces, lo que obliga es aprender características más generales en lugar de memorizar detalles específicos de las imágenes originales. Entonces, parece tal vez algo eh, muy lógico, pero de alguna otra manera esta técnica nos sirve para trabajar cuando nosotros tenemos muy pocos volúmenes de datos. Entonces, ¿cómo se aplica o cómo nosotros podemos utilizar esta técnica para evitar el sobreajuste? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es definir una etapa del aumento de datos para agregar un modelo de la imagen. Entonces, declaramos nuestra variable y dentro de este método secuencial definimos algunas de las características. Entonces, con los parámetros que está configurado en este ejemplo, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si vamos a aplicar esta técnica de aumento de datos en el ámbito de rotación, pues lo hagamos dentro del 10%, es decir, puede rotar 10% a la izquierda o 10% a la derecha. En el tema del zoom, no es que solo va a ser 10%, no, va a ser cualquiera de esos porcentajes. Entonces, en el tema del zoom, igual, ¿no? El 20%. 20% siempre van las imágenes a ir en un random de ese 20%. Entonces, como les mencionaba, con esto nosotros logramos aumentar nuestro dataset, ¿no? Entonces, son técnicas que de alguna u otra manera a nosotros nos ayudan a evitar el sobreajuste. Entonces, vamos a construir y a entrenar nuevamente nuestro modelo, pero ya con esta
aplicación o esa aplicación de esta técnica de sobreajuste. Entonces, al igual que lo hemos venido haciendo ya hace algún tiempo, hemos venido creando nuestras redes neuronales de forma funcional. Vamos a establecer nuestra capa de datos, o nuestra capa de entrada. Y esta capa de entrada, como lo habíamos hablado, ¿no? Ya no es de una sola dimensión, ya tiene tres dimensiones, en este caso, el alto, el ancho y los canales. ¿Por qué los canales? Porque estamos en RGB, son tres canales. Y si nuestras imágenes como tal fuesen a blanco y negro, pues sería una sola imagen. Y mire, aquí llamo a la variable que yo había definido anteriormente y le doy o establezco esta capa. Esta capa que usted ve aquí es la que se encarga de hacer todas estas modificaciones. Entonces, si entrenamos un nuevo modelo utilizando esta configuración de aumento de datos, el modelo nunca verá la misma entrada dos veces. Pero las entradas que ves siguen estando muy intercorrelacionadas porque vienen de una pequeña cantidad de imágenes originales, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No podemos producir una nueva información, solo podemos remezclar la información existente, que es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esto no puede ser suficiente como tal para eliminar completamente el sobreajuste. Por lo cual, para combatirlo, si usted se fija en este modelo, también hemos aplicado una capa de dropout, ¿no? A nuestro modelo justo antes del clasificador denso. Entonces, una última cosa que nosotros debemos saber es que las capas de aumento de imágenes aleatorias, al igual que el dropout, están inactivas durante la inferencia. Es decir, cuando llamamos a la función predict o a la función de evaluación. Entonces, únicamente aquí es donde están activas. De ahí, nuestra creación o nuestra arquitectura general que habíamos hablado el día de ayer sigue siendo la misma, solo cambian estas pequeñas situaciones. Aquí, que vamos a tratar de modificar en los parámetros preestablecidos las imágenes que tenemos en el dataset y la aplicación de la capa de dropout, que es básicamente para reducir el sobreajuste. Establecemos nuestras salidas. Lógicamente van a ser en ese sentido, utilizamos una neurona para eso y utilizamos la función de activación sigmoid y luego mandamos a ejecutar nuestro modelo. Compilamos nuestro modelo con la función de pérdida que se encuentra aquí, con este tipo de optimizador y haciendo referencia a esta métrica. Una vez que procedemos a hacer eso, procedemos a hacer un callback, ¿no? ¿Eso para qué? Eso ya lo hemos venido también haciendo con la finalidad de que se guarde en llamémoslo, en esta variable, la mejor versión del modelo, es decir, el modelo con mejor precisión y con más baja pérdida, sería en este caso. Y comenzamos a entrenar nuestro modelo. En este caso vamos a hacerlo durante 80 iteraciones, entonces ya le he procedido a hacer. Si usted le está haciendo, pues sería bueno que le vaya haciendo. De hecho, para el foro que vamos a realizar la siguiente semana, de ley tenemos que ejecutar todo este código y analizarlo un poquito. Y procedemos a evaluar como tal, a la evaluación de nuestro modelo. Y miren, hemos mejorado yo diría, un buen número, ¿no? Me parece que el otro cuento estábamos en el tema de la validación. Estábamos en el 70% de precisión y mire, hemos mejorado 15 puntos, estamos ahora en el 85%. Es decir, esta técnica de sobreajuste que nosotros hemos aplicado ha funcionado. Pero usted me dirá, pero bueno, 85% es bueno, hemos mejorado, pero no hemos llegado al 90, no hemos llegado al 100% como tal. Y claro, antes de pasar a mejorar nuestro modelo, porque también vamos a tratar de mejorar nuestro modelo a través de otras técnicas, a mejorar la precisión de ello, me gustaría analizar estos datos de entrenamiento y de validación, tanto en la precisión como en la pérdida. ¿Sí? Y miren, si ustedes se dan cuenta, el sobreajuste ocurre mucho más tarde durante el entrenamiento, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual le mandé a entrenar 80 veces, porque quería que ustedes
evidencia en dónde se va formulando el sobreajuste. Entonces, gracias al aumento y a la pérdida de datos, nosotros comenzamos a sobreajustar mucho más tarde, más o menos alrededor de la época 60, 70, en comparación con las gráficas que teníamos anteriormente, que me parece que en la época 10 el modelo original ya comenzaba a sobreajustar. Y la precisión de la validación termina conscientemente en el rango del 80-85%, que es una gran mejora de lo que habíamos hablado. Entonces, tal vez ajustando aún más la configuración del modelo, tal vez cambiando la cantidad de filtros, aumentando otra capa de convolución o otra capa del modelo, podríamos llegar a un mejor número en cuanto a la precisión, tal vez a un 90%. Sin embargo, aún con estas consideraciones sería muy difícil como tal pasar ese porcentaje. Entonces, como siguiente paso, nosotros, para mejorar nuestra precisión en este problema que tenemos, lo que vamos a hacer es a utilizar modelos entrenados previamente. Entonces, ¿a qué nos ayudan eso? A mejorar significativamente nuestra precisión. Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, me permito compartir acá. Ya. Listo. No, perdón. Me fui muy adelante. Ya, creo que estaba por aquí. Preprocesamiento de datos. Ya. Momento de datos, me perdí, perdón, mil disculpas. Esto, entonces estamos aquí. Aprovechando un modelo previo. Entonces, un enfoque, diría yo, altamente efectivo para el aprendizaje profundo en conjunto de datos de imágenes pequeños es utilizar un modelo previamente entrenado. Entonces, un modelo entrenado previamente es un modelo de aprendizaje profundo que ya ha sido entrenado en un conjunto de datos muchísimo más grande que el que nosotros tenemos. Entonces, esto naturalmente nos ayuda a nosotros a resolver problemas específicos. El problema específico que tenemos en este caso, que es que nuestra data sea limitada. Entonces, imaginemos que un modelo ha sido entrenado con ImagineNet, más o menos esa es una base de datos de imágenes, ¿no? Entonces, este dataset que les acabo de mencionar tiene alrededor de 1.4 millones de imágenes y 1000 categorías. Entonces, esto es inmenso para lo que nosotros estamos, para nuestro dataset, ¿no? Pero este modelo tiene la particularidad de que ha aprendido patrones visuales de forma muy general que se pueden reutilizar en otros problemas, incluso si son de categorías distintas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar la configuración de esos pesos, porque recuerde usted que en el Deep Learning realmente lo que manda es el peso que hay en cada capa, la configuración de esos pesos para nosotros aprovechar y mejorar la precisión de nuestro modelo. Entonces, ¿cómo funcionan? Los modelos preentrenados aprenden una jerarquía especial de características. Entonces, lo que significa que las primeras capas de la red aprenden a detectar bordes y texturas. Las capas intermedias identifican formas y estructuras y las capas más profundas reconocen objetos y patrones más complejos. Entonces, como estos modelos ya han aprendido información visual generalizada, pueden reutilizarse para nuevas tareas con menos datos y menos tiempo de entrenamiento. Entonces, en nuestro caso, consideremos que una red neuronal convolucional eh, va a estar entrenada por el 1.4 millones de imágenes que le mencioné y no va a tener alrededor de 1000 clases diferentes. Entonces, ImagineNet, que es la base de datos que nosotros vamos a utilizar, contiene muchas clases, y entre esas clases tiene animales, tiene especies de gatos, tiene especies de perros, por lo que se puede esperar que funcione relativamente bien con nuestro problema que tenemos ahora. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Entonces, vamos a usar ya una arquitectura que se encuentra previamente definida, es la PGG 16, que aunque es un modelo, tal vez es un modelo un poquito antiguito, este modelo
lo vamos a entender o lo he traído a colación porque lo vamos a entender o se ajusta con la particularidad de la arquitectura que nosotros estamos siguiendo. Entonces recuerden que este es nuestro primer encuentro con modelos previamente elaborados. No es el único, el BGG, hay ResNet, Inception, Exception, hay un montón de modelos que podemos utilizar, pero quisiera utilizar este como punto inicial. Entonces, si conceptualizamos bien lo que hemos mencionado, o vamos a hacer una recapitulación antes de entrar acá, ya hicimos nuestra primera red neuronal convolucional y lo planteamos en un pequeño conjunto de datos. Este pequeño conjunto de datos como tal, inicialmente se comenzaba a sobreajustar. Ya nos dimos cuenta que o ya sabemos que cuando se sobreajusta, pues es un problema porque no generaliza bien los datos y es un gran problema para nuestra red neuronal. Entonces, aplicamos técnicas de sobreajuste. Entre ellas, inicialmente aplicamos una, que es el aumento de datos, que consistía en esa imagen o ese dataset que usted tiene, hacerle algunas leves modificaciones en cuanto a zoom, en cuanto a brillo, en cuanto a constante, en cuanto a contraste, en cuanto a giro, entre algunas particularidades. Entonces, aplicando esa técnica de sobreajuste, vimos que nuestro modelo mejoró el 85%, del 70 al 85%. Pero luego aplicamos otra técnica, otra capa de dropout y vemos que también mejoró un poquito más, pero nos dimos cuenta que ya no podemos seguir mejorando ahí. Entonces, como ya no podemos seguir mejorando, es que utilizamos estos modelos previos o modelos que ya se encuentran preentrenados. Hay dos formas de utilizar estos modelos preentrenados. El primero es la extracción de características y el segundo es un ajuste fino. Vamos a ver los dos, uno a mayor profundidad que el otro, porque entendiendo ustedes desde acá, básicamente el ajuste fino sería ya un poquito más fácil de comprenderlo. Entonces, comencemos con esto, la extracción de características de un modelo preentrenado. Entonces, la extracción de características es una técnica en la que aprovechamos un modelo preentrenado para obtener representaciones útiles de nuevas imágenes sin necesidad de entrenar toda la red desde cero. ¿Sí? En otras palabras, lo que nosotros vamos a extraer son los pesos como tal de este modelo que ya se encuentra entrenado. Entonces, esos pesos nos van a servir a nosotros como configuración o como unas de las capas para poder hacer que nuestro modelo mejore. Entonces, para entender esto de una mejor manera, usted recordará que cuando analizamos las arquitecturas de las redes neuronales convolucionales, habíamos dicho que hay una capa convolucional o dos capas convolucionales o tres, y luego viene una de max pooling, que lo que hacía era reducir la dimensionalidad. Ese proceso usted lo puede hacer n veces hasta que llegue a un momento donde su salida sea muy pequeña. ¿Para qué? Para luego aplanar esos datos en una sola dimensión y luego sí aplicar una capa densa. Entonces, aquí yo estoy mencionando dos instancias. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas dos instancias? La base convolucional, que es la que se encarga de extraer las características, y el clasificador, que usa esas características para asignar una clase a la imagen, para decir, bueno, de estos valores aplanados, este tiene la probabilidad de ser un perro, tiene el 98% de probabilidad de ser un perro. Entonces, para que se vea un poquito más gráficamente lo que le acabo de mencionar, recordará esta imagen. Desde este puntito rojo para acá es lo que nosotros denominamos la base convolucional. Y estos puntitos verdes es lo que llamamos el clasificador. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros debemos actuar sobre la base convolucional y no sobre el clasificador. ¿Por qué? Porque recuerde que el clasificador ya está hecho para un problema específico. Entonces, nosotros queremos aprovechar nuestro mapa de características de esta parte de acá para nosotros poder aprovechar esos pesos y poder generalizar nuestros resultados. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a extraer un modelo, lo recomendable, aunque usted puede extraer absolutamente todo el modelo y utilizarlo,
lo recomendable es únicamente extraer esta base convolucional. Y este clasificador ya tendría que crearlo usted. Entonces, la extracción de características solo la utilizamos en la base convolucional del modelo preentrenado, a lo que le mencionaba, ¿no? Luego pasamos nuestras imágenes a través de una base y entrenamos un nuevo clasificador desde cero con las características obtenidas. Entonces, para que se entienda mejor. Habíamos hablado de que hay dos formas de usar un modelo preentrenado, la extracción de características y el ajuste fino. La extracción de características consiste en yo utilizar esta parte y construir esa parte nueva. ¿Sí? Esto de un modelo ya preentrenado. Entonces, por ejemplo, si utilizamos VGG16, que básicamente está preentrenado en ImageNet, podemos reutilizar la base convolucional de ese modelo para extraer las características de imágenes de perros y gatos. Y luego nosotros entrenar un nuevo clasificador para poder diferenciarlos. Entonces, más o menos es como que si dividiéramos el modelo que nosotros vamos a obtener. Entonces, en la capa convolucional y la capa de clasificador. Entonces, lo que llegamos a hacer es esto. Pero si usted se da cuenta, dentro de este proceso, esta capa convolucional está congelada. ¿Qué quiere decir? Que estos pesos que están aquí no se van a modificar. ¿Ah? Eso significa que está congelada. Entonces, extraigo las características de ese modelo que fue entrenado con millones de imágenes, aprovecho esa configuración de los pesos, vengo acá y los congelo. Congelo esos pesos, pongo una nueva capa de clasificador y lógicamente mi modelo va a mejorar. Entonces aquí había planteado Eh, dos preguntas como tal. ¿Por qué solo reutilizar la base convolucional? ¿Podríamos reutilizar también el clasificador densamente conectado? Y pues la respuesta es si podemos reutilizar. Sí podemos reutilizar el clasificador densamente conectado. Podemos utilizar todo el modelo, pero no es lo más recomendable. Porque nuestro problema o los problemas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso es la razón que únicamente se recomienda reutilizar la base convolucional. Entonces, las capas convolucionales aprenden características generalmente como bordes, texturas y formas. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Lo que hace altamente reutilizable en distintos problemas de visión artificial. Sin embargo, el clasificador densamente conectado aprende a tomar decisiones basadas en clases específicas del dataset original. Entonces, claro, nuestro problema o el problema que se presente va a ser muy diferente en cada situación. El nivel generalidad de las características aprendidas depende de la profundidad de la capa. ¿A qué se hace referencia, no? Volviendo a esta imagen de acá que me pareció muy buena. Esta es la base convolucional. Dentro de esta base convolucional, nosotros podemos, de hecho, el ajuste fino, que es la otra parte, no es la parte de características, lo que hace es modificar estas capas, alguna de estas capas. ¿Sí? Entonces, pues, en el caso de la extracción por características, lo que hace es congelar todas las cajas. Entonces, con esta perspectiva, dentro de las capas o la base convolucional hay algunas, digámoslo así, clasificación o profundidades de las capas. Entonces, las capas iniciales, que básicamente son las que extraen características básicas como bordes y texturas. Las capas intermedias, que identifican formas más complejas. Y las capas finales, que detectan objetos complejos, como por ejemplo, en nuestro caso particular, orejas de gato o los ojos del perro. Entonces, si nuestro nuevo conjunto de datos básicamente se parece al original, lo más lógico sería en nuestro caso utilizar toda la base convolucional, porque recuerden que les mencioné que el modelo que nosotros el modelo predefinido que se encuentra, pues ayuda a clasificar animales, entre ellos perros y gatos y distintas razas de ellos, ¿no? Entonces, tal vez, diría yo, tal vez hasta todo el modelo lo podría utilizar de forma íntegra, inclusive hasta el clasificador lo podría utilizar. Pero ese no es el caso al que nosotros queremos llegar. Nosotros queremos únicamente utilizar la base convolucional y a partir de ahí
crear nuestro propio clasificador para establecer las condiciones específicas. ¿Ok? Entonces, vamos al código como tal. El código. Entonces, igual, les he dejado con etiquetas para que ustedes puedan ir siguiendo el código como tal. Aprovechar un modelo entrenado previamente. Extracción de características por un modelo preentrenado. Entonces, a ver, ¿cómo definimos o cómo instanciamos la base convolucional de un modelo ya preentrenado? En nuestro caso, BGG16. Ojo, ¿no? Y Keras también nos permite acceder a muchos otros modelos, no es el único. De hecho, en el link que se encuentra en el aula virtual está la documentación de Keras oficial para que usted pueda acceder a los diferentes modelos que nos ofrece. Entonces, dentro de esta base convolucional, primero lo que explicamos es el tema, perdón, otra vez se me mezcla ya, listo ahí. Ok. En nuestra base convolucional, lo que nosotros en este caso estamos configurando son tres parámetros. El primer parámetro que dice weights. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Hace referencia a los pesos preentrenados en el conjunto de datos del modelo que estamos cargando. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar los modelos preentrenados de la base de datos ImagineNet. A eso hace referencia el primer parámetro. El segundo parámetro, include TOF, en este caso está en false. Eh, Cuando está en true, significa que incluye en la parte del clasificador denso. ¿Se acuerda que habíamos separado el modelo en dos partes, en la base convolucional y el clasificador denso? Si está en true, significa que yo voy a utilizar el modelo, todo el modelo. Y si está en false, significa que solo voy a utilizar la base convolucional, que es el caso que nosotros tenemos. Y el tercer parámetro está, básicamente este parámetro está indicando el tamaño de las imágenes que vamos a alimentar nuestra red. Entonces, haciendo un resumen de la arquitectura de este modelo que ya está preentrenado, mire, es muy similar a lo que nosotros hemos venido haciendo. Nuestra capa de entrada tiene imágenes de 180 por 180 en tres canales. Nuestro primer bloque está, perdón, nuestro primer bloque está conformado por dos capas convolucionales y una capa de pooling, ¿sí? La cual, mire, reduce drásticamente la dimensionalidad. El segundo bloque igual tiene dos capas convolucionales y una capa de pooling. El tercer bloque tiene tres capas convolucionales y una capa de pooling. Entonces, esto es nuestro modelo. ¿Por qué no tenemos aquí la parte de la capa de aplanar y la capa densa que naturalmente teníamos? Porque no hemos extraído el clasificador y esas capas corresponden al clasificador como tal, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, hemos extraído un modelo que ya está previamente entrenado con características similares a las que nosotros hemos venido realizando. Entonces, hay algo muy importante aquí. El mapa de características, finalmente, mire la forma que tiene. Tiene 5 píxeles de altura, 5 de ancho y 512 canales. Y básicamente este es el mapa de características sobre el cual colocaremos el clasificador densamente conectado. Entonces, el mapa de características, déjame ver si ya le damos la instrucción. Ya. El mapa de características como tal, ya como nos dimos cuenta, tiene una forma de 5, 5 y 512. Este mapa de características como tal, nosotros tendríamos que transformarlo ahora en en una matriz como tal, en una matriz flotante, para poder aplanar esos datos y poder realizar el clasificador nosotros mismos, ya que no obtuvimos todo el modelo completo. Entonces, aquí habrían dos formas en las cuales nosotros podemos proceder.
La primera forma es la extracción de características sin aumento de datos y la segunda es la extracción de características con aumento de datos. ¿Recuerda usted que cuando le hablaba del aumento de datos o de la técnica para evitar el sobreajuste, habíamos hablado de la técnica de aumento de datos, que lo que hacía era cambiar la posición de las imágenes para aumentar nuestro dataset? Pues listo, ya tenemos el modelo y podemos aplicar o no aplicar esa técnica. Entonces, cuál es la diferencia como tal? La diferencia es que posiblemente, si existe un sobreajuste y yo utilizo la extracción de características sin aumento de datos, no pueda aplicar esta técnica para evitar el sobreajuste. Entonces, y la otra, lógicamente, si hago una extracción de características con aumento de datos, yo puedo aplicar esa técnica y reducir el sobrecosto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la técnica que me permite aplicar, bueno, sí, la técnica, ¿no? La forma sería más correcta. La forma en la cual yo aplico la extracción de características sin aumento de datos es más rápida y más eficiente. ¿Con respecto a qué? A respecto a costos computacionales. Y si yo aplico la extracción o el aumento de datos con la extracción de características, va a ser más costoso computacionalmente. Entonces, para que se entienda mejor esta parte, vamos a proceder a utilizar o a realizar estas dos formas en las cuales yo puedo utilizar un modelo previo. Entonces, vamos a iniciar con la extracción de características sin aumento de datos, es decir, este que es rápido y eficiente. Entonces, voy a compartir las diapositivas para que podamos pasarnos eso. No, ay, perdón. Ya, listo. Listo, entonces vamos a la parte de extracción de características sin aumento de datos. Es la forma más rápida y eficiente. ¿Cómo funciona? Se ejecuta la base convolucional una sola vez. Es decir, todas estas capas que nosotros vimos y que estamos extrayendo del modelo previo se van a ejecutar una sola vez. Se guarda la salida en una nueva matriz y luego se entrena un clasificador densamente conectado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nosotros tenemos aquí? Solo se pasa, bueno, las ventajas como tal es rápido y eficiente, solo se pasa cada imagen una sola vez por la base de datos convolucional, solo se entrena la parte final. Las desventajas no nos permite aplicar la técnica de aumento de datos, entonces no podemos aplicar transformaciones ni rotaciones ni nada de eso para aumentar nuestro dataset. Y naturalmente es una buena técnica si el dataset es pequeño y queremos entrenar rápido sin necesidad de sobreajuste, ¿no? Entonces es una buena técnica para eso. Ahora sí, vamos a ir a la parte del código. Ya. Y bueno, aquí estamos extrayendo las características de la base convolucional, llamémoslo así. Listo. Ya, entonces, ¿qué hace este código? ¿Qué nosotros hacemos a este código? Como usted ya lo habrá notado, pues básicamente esto es una función. Y lo que hace esta función, bueno, define dos listas y este for o este bucle lo que está haciendo es extraer las características de un conjunto de imágenes utilizando el modelo preentrenado y las almacena en una matriz. Esas características se usan para entrenar el clasificador densamente conectado, es decir, las capas que nosotros vamos a añadir a nuestra red neural, a nuestra red neuronal, sin necesidad de entrenar toda la red convolucional desde cero. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este código? Usar al modelo previamente entrenado como un extractor de características. Recuerde, en este caso, cuando hacemos
o extraemos estas características, no modificamos los pesos del modelo que ya está entrenado. No los modificamos, únicamente nos valemos de esos pesos para sacar y decir, ah, mira, estos pesos me dan este tipo de configuración para determinar este tipo de probabilidad y poder clasificar mis objetos. ¿Sí? Entonces, convierte las imágenes en mapas de características numéricos y guarda estas características para ponerlas en un clasificador. Entonces, yo de ninguna manera modifico los pesos que existen. Entonces, con la data que ya tengo, y como me está retornando dos valores, estos dos valores los almaceno, utilizo la data de entrenamiento que creé anteriormente, la mando a esta función y esta función obtiene un mapa de características. ¿Para qué tipo de datos? Para los datos de entrenamiento, para los datos de validación y para los datos de prueba. ¿Listo? Posterior a ello, ¿qué es lo que hacemos? Y aquí una particularidad muy especial. Mire la entrada. Si fuese, ¿se acuerda cuál fue la entrada de la red convolucional que hicimos anteriormente? Era 180, 180, tres canales. ¿Y por qué 5, 5, 512? ¿Por qué 512 canales y una dimensión de 5 por 5? Bien, la última salida de la capa que yo utilizaba en mi modelo, en el modelo que estoy utilizando, el modelo previamente entrenado, que es 5, 5, 512. Entonces, esto es lo que va a salir de mi modelo y lo que está, la dimensión en la que está en mi matriz. Entonces, esta base convolucional que estoy utilizando de otro modelo, la traigo y debe ser exactamente la misma para que no me genere ningún inconveniente. Y la ingreso aquí. Estos son mis datos de entrada. Y ahora sí, en este caso yo creo una capa para aplanar esos datos, los meto en una capa densa y aplico un drop PAU para reducir el log-fig del 0,50%. Entonces tengo mi capa de salida, que también es otra capa densa, y construyo mi modelo. Este proceso ya lo hemos venido haciendo, así que voy a decir únicamente que vamos a compilar nuestro modelo. Creamos la configuración para almacenar el mejor modelo y procedemos a entrenar este modelo con 20 iteraciones. Mire lo que estamos nosotros enviando como datos de entrenamiento. Los datos que nosotros pudimos o obtenemos en estas variables, es decir, esta matriz de características o los datos resultantes de esta matriz de características son los que estamos enviando para entrenar el modelo. Entonces, una vez que se ha procedido a entrenar el modelo, mire, vamos a analizar las métricas de entrenamiento y de validación en este caso. ¿Ya? Entonces, acorde a nuestros primeros resultados, o los primeros resultados que nosotros tenemos aquí, podríamos decir que alcanzamos una precisión de validación aproximadamente, déjeme por aquí, no tenemos, del 90 por aquí tenemos. Podríamos decir que está entre el 98 y 99%, ¿sí? Mucho mejor que lo que logramos en la sección anterior con el modelo pequeño entrenado desde cero. ¿Se acuerda que la precisión inicial, cómo hemos ido mejorando la precisión de nuestro modelo? Inicialmente el 60% o 75% me parece que era, o 70% me parece, luego fuimos al 85% y ahora ya estamos en el 98%. Entonces, hemos logrado una precisión muchísimo mayor que en las versiones anteriores. Sin embargo, esta es una comparación, llamémoslo así, algo injusto, ¿no? Ya que la base de datos que nosotros estamos utilizando contiene muchas instancias de animales. Entonces, es como que la base de datos o el modelo previamente entrenado en este caso está a nuestro favor. Pero esto no siempre va a ser así. Entonces, digamos que usted utilice características entrenadas previamente, pero quiere utilizarlas para clasificar muebles, se me ocurre, ¿no? Entonces, como que va a utilizar las características generales, pero no es que le va a salir el 98% siempre, ¿no? Y también tenemos otra particularidad aquí. Es que aunque nuestra precisión en validación, perdón,
Ya, sí, lleva mucho tiempo activo. Ok, listo. Aunque nuestra precisión en validación, les decía, sí, aunque nuestra precisión en validación haya aumentado, los gráficos también indican que estamos en sobreajuste, si usted se da cuenta. Casi desde el principio podríamos decir que estamos en sobreajuste. Entonces, a pesar de que hay una deserción de tasa bastante grande y hay una mejoría notable en el término de precisión, no quiero decir que no vale lo que hemos hecho, no, sino que también no podríamos generalizar los datos porque estamos tendiendo al sobreajuste. Y resulta que en este caso es un poco complicado aplicar la técnica de sobreajuste de aumento de datos porque no estamos extrayendo características como tal, ¿sí? Entonces, ahí se nos complica esta técnica que básicamente es la que estamos utilizando. Entonces, ya nos dimos cuenta que estamos en sobreajuste. Ahora, déjame compartir eso acá. Ya, listo. Entonces, ya habíamos llegado a estas imágenes. Ahora, la otra forma de hacer la extracción de características en la cual sí se me permita utilizar el aumento de datos es la extracción de características con aumento de datos y habíamos dicho que este modelo pues es un poquito más flexible pero también más costoso. Entonces ahora vamos a revisar la segunda técnica que les mencioné para hacer la extracción de características, que es mucho más lenta pero costosa. Entonces, lógicamente, tal vez mejore la precisión. Lo ideal sería eso, y aunque 98 es muy bueno, pero en lo que nosotros debemos enfocarnos ahora no es tanto en mejorar la precisión, sino en reducir el overfit. Eso es lo que debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, vamos hacia allá. Vamos a crear un modelo que encadene el modelo previamente diseñado con un nuevo clasificador denso y pues entrenarlo desde el principio a fin de conocer las entradas. Entonces, ¿cómo funciona esta otra parte de la extracción de características con aumento de datos? Entonces, recuerde, antes de proseguir, ¿no? Antes de proseguir voy a hacer un recorderis de lo que estamos viendo para no perdernos, porque son algunas técnicas sobre técnicas, ¿no? Entonces nos puede llegar a confundir. Estamos viendo el tema de aprovechar un modelo previo. Y habíamos dicho que para aprovechar un modelo previo o para utilizar un modelo que ya ha sido entrenado, hay dos formas, la extracción de características y el ajuste fino. En este momento estamos viendo lo que es la extracción de características. Pero en la fase de extracción de características, nosotros tenemos eh, dos formas, ¿no?, de hacer esta extracción de características. La una es sin aumento de datos, perdón, me estoy apuntando acá. La una es sin aumento de datos, que es la que acabamos de hacer, y que la desventaja de esto es que no nos permite aplicar nuestra técnica de sobreajuste, es decir, para sobreajustar los datos para bajar el overfit. Y la otra está relacionada con el aumento de datos, es decir, que me permite aplicar esa técnica. Entonces, acabamos de hacer esto, acabamos de percatarnos de que esa técnica es buena, de que esa técnica mejoró nuestra precisión efectivamente, pero tendemos al overfit. Entonces, como esta técnica o esta forma no nos permite utilizar o la técnica del aumento de datos para reducir el overfitting, vamos a realizar la otra. Porque ya nuestro objetivo nos dimos cuenta que no es mejorar la precisión, sino reducir el overfitting para que comiencen a generalizar los datos. Entonces, nos vamos a ir por esta parte, extracción de características con un aumento de datos, que les decía que es más flexible, pero más costoso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Recuerde, la anterior ejecutaba una sola todo eso y lo que me devolvía era una matriz. Y esa matriz yo creaba mi clasificador y con el clasificador pues ya podía entrenar mi modelo, ¿no? Entonces,
¿Cómo funciona esta de aquí? Se ejecuta la base convolucional una sola vez sobre todas las imágenes de dataset. A ver, no, esta... A ver, no, esta no es. Esta es, porque funciona diferente. Se extiende el modelo agregando capas densas al final y se entrena el modelo completo de principio a fin, pasando cada imagen por la base convolucional en cada época. Entonces, a diferencia de la otra, de la otra forma, que hacía los modelos por separado, es decir, cogía todos los modelos y me volvía una matriz, esta técnica no lo hace, sino que en la red que yo voy a crear, meto dentro esa base convolucional para que sea utilizada en cada imagen. Entonces, ¿sí nota la diferencia? Entonces, ventajas. Me permite utilizar la técnica de overfit para el aumento de datos. Eh, es más flexible. Podemos hacer ajustes finos. Ya vamos a llegar a la otra parte que es el tema de los ajustes finos. Y las desventajas es lógicamente más costoso computacionalmente. ¿Por qué? Porque cada imagen pasa por la base de convolución en cada iteración. Y recuerde que la base de convolución es de mi modelo que ya ha sido entrenado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es bueno o cuándo es una buena opción utilizar este tipo o esta forma de extracción? Es si tenemos lógico, ¿no? Si tenemos un buen poder computacional. Entonces, si tenemos un buen poder computacional, pues nos vamos a ir por esto sí o sí. Entonces, voy a volver al código. No, estoy acá. Listo, entonces ahora vamos a hacer la extracción de características, pero con la técnica del aumento de datos. Entonces, la instancia o la declaración de la base convolucional del modelo BGG 16, que es el que estamos utilizando, es muy similar, pero ahora ya no vamos a establecer nosotros como tal un parámetro, si usted se da cuenta. Hay un pequeño cambio. En la forma que instanciábamos anteriormente, nosotros poníamos el tamaño de la imagen de entrada, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque lógicamente todos los datos iban a ir ahí y me iba a devolver una matriz. Ahora no hace falta que yo utilice, perdón, que yo declare ese parámetro porque no lo voy a utilizar de esa forma, sino que la voy a utilizar dentro del modelo que yo voy a construir. Es como que hago mi modelo y dentro del modelo digo, "Ah, aquí va la base convolucional. ¿Ok? Entonces, el peso es exactamente lo mismo. Voy a utilizar los pesos del modelo que ya ha sido entrenado. Igual, solo voy a utilizar la base convolucional, no voy a utilizar el clasificador, por eso está en falso y este parámetro es importante. ¿Qué quiero decir con esta línea de código? A lo que me refiero es que no voy a poder entrenar esta base convolucional. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerda que entrenar es modificar o cambiar los pesos? Estoy diciendo, no voy a cambiar los pesos iniciales o los pesos del modelo previo. Que cada vez que pase una imagen voy a utilizar este modelo o la base convolucional. Estoy diciendo, no. Cada vez que pase, modifica los pesos de las capas del clasificador, pero no modifiques los pesos de la base convolucional que es del modelo que estoy teniendo. Entonces, con esta línea estoy diciendo no modifique los pesos de la base convolucional. Ahora, eh, listo. Ahora podemos ya crear un modelo nuevo, ¿no? ¿Y qué va a ser este modelo? Va a ser la idea de crear este modelo nuevo? Entonces, primerito lo que necesito es una etapa de aumento de datos. ¿A qué me refiero? A que la primera capa que yo voy a establecer va a tener el objetivo de incrementar mi dataset. ¿En qué sentidos? Rotando la imagen, cambiando el brillo, aplicando zoom, girándola a la izquierda, girándola a la derecha. Así voy a aumentar mi dataset. Es lo primero que voy a hacer. Posterior a ello, lo que voy a hacer es poner la base convolucional congelada
que es del modelo, de otro modelo, del modelo previo, otro modelo que ya está construido. Y voy a utilizar un clasificador denso o una capa densa, que es la que yo voy a construir con condiciones específicas para mi problema que quiero resolver. Entonces, lo que le he mencionado está aquí. Y miren la diferencia con la otra forma de crear el modelo. Aquí establezco las entradas de la imagen, ¿sí? 180 por 180 en tres canales. En la otra forma no lo hacía así. Yo ponía la última salida que me daba mi base convolucional. Que en este caso era 55200 algo era. Luego, ¿qué es lo que hago? Aplico la capa de aumento de datos. Era lo que les mencionaba. Comienzan a modificar o se comienza a incrementar mi dataset aplicando todas estas diferentes técnicas. Luego, hago el proceso de la base convolucional. Aplico la capa para aplanar, aplico una capa densa, aplico también, lógicamente sabemos que no es suficiente para reducir el sobreajuste, entonces aplico una capa de dropout para reducir el sobreajuste, eh, declaro mi capa de salida e instancio el modelo. Entonces, si se da cuenta la diferencia que tenemos ahora como tal, entonces, hasta aquí ya hemos creado como tal el modelo. Entonces, lo que sigue o los pasos a continuación son crear mi callbox para almacenar la mejor versión del modelo, llamémoslo así, y entrenar el modelo. En este caso, lo voy a hacer con 50 iteraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hice con 50 iteraciones porque a mí me gustaría que ustedes vean cómo el sobreajuste va a iniciar o va a comenzar o va a tardar mucho más, ¿no? En el caso anterior, el sobreajuste se presentaba en iteraciones muy prontas, entonces la idea es que acá tengamos más iteraciones y usted vea cómo el sobreajuste va, eh, va a tardar un poquito más, esa es la realidad. Ahora, algo muy importante, esta técnica, ahora sí, para aplicar esta técnica, debe activar lo que son las GPUs, ¿no? Si usted lo hace únicamente con las CPUs en el Colab, podríamos decir que es intratable, ¿no? Que no, tal vez no se le vaya a ejecutar o si se le ejecuta le va a demorar un montón. Entonces, utilice la GPU como tal ahora sí, obligatoriamente no la CPU, porque los ejercicios anteriores han sido pequeños y tranquilamente con el rendimiento de la CPU se los podría realizar. Entonces, bueno, después de todos, de todo este entrenamiento, vemos que aquí se voy a volver a las gráficas porque me gustaría hacer un análisis entre estas dos técnicas. Vamos a ver. Profe, Sí, solo una acotación. También cuando se aplica el fine tuning, es importante que el learning rate se elija un valor bajito para no dañar mucho lo que es la actualización de los test. sí, muy buena acotación, Gaby. Gracias. Les cuento que tengo un problema con, no lo pude resolver, tengo un problema con mi audio. Les, les escucho desde el computador, pero no me funciona sin el micrófono de los audífonos. Entonces, por ahí algo pasó. Pero sí, muy valedero lo que acaba de decir Gabriela. Nos va a ayudar también a que de alguna otra manera nuestro coste computacional pues se puede ejecutar, ¿no? Es una buena alternativa. Recuerde que el Learning Rate lo que hace hacer son los pasitos y tal vez si lo incrementamos, pues también ayudemos a que se pueda ejecutar esto. A ver, ya, me había quedado aquí en esta parte de aquí. Ah, listo, sí. Y miren, ya acá lo primero que nosotros podemos ver es que lógicamente hay sobreajuste, pero que tarda más como tal en llegar a ese sobreajuste. Y en este caso no ha mejorado, porque recuerden que o aplicando la otra forma como tal,
teníamos el 98,5, 99, pero era mucho más que el 97, estoy seguro, de precisión. Ahora hemos bajado de precisión, pero eso no es algo malo, porque estamos reduciendo el sobreajuste. Entonces, aunque haya bajado en un punto la precisión, hemos mejorado notablemente el sobreajuste. Y aquí les traigo las gráficas comparativas para que ustedes puedan ver cómo está la precisión tanto en los datos de entrenamiento y en los datos de validación, ¿sí? De las dos formas como tal, ¿no? ¿Y a qué conclusiones nosotros podemos llegar? Aquí una tablita con el aumento de datos y sin el aumento de datos. El modelo con el aumento de datos muestra una mayor variabilidad, llamémoslo así, ¿no? En lo que es la validación, lo que indica que las imágenes transformadas afectan en la predicción, pero mejoran la generalización, que es lo que estamos hablando. Y el modelo que no aplica esta técnica de overfit del aumento de datos, inclusive si usted se fijó en el tema de cuando haga la práctica, usted se va a fijar que inclusive hay iteraciones que llegan al 100% de precisión en el entrenamiento y rápidamente, pero es porque está sobreajustado, entonces significa que no va a generalizar bien. En cuanto al tema de pérdida, tenemos con el aumento de datos y sin el aumento de datos. En el modelo de los aumentos de datos, la pérdida en validación no baja tanto, lo que indica que el modelo está enfrentando más variabilidad en los datos y aún no los memoriza completamente. Eso es algo bueno. Y en el modelo sin aumento de datos, la pérdida de entrenamiento se vuelve cero rápidamente. Es muy similar al término de la precisión, ¿no? Entonces, si se vuelve cero rápidamente, confirma que el modelo está memorizando en vez de aprender los patrones generales. ¿A qué conclusión nos podemos llegar con esto? Es que en este caso, no quiero decir que siempre vaya a ser así, habrán algunas pequeñas particularidades, que en este caso el modelo con el aumento de datos generaliza mejor aunque su precisión en la validación no sea tan alta como la del entrenamiento, ¿no? El modelo sin aumento de datos muestra un fuerte sobreajuste, lo que significa que lógicamente tendrá un peor desempeño con los nuevos datos. Entonces, eso corresponde, voy a ir un poquito para atrás, corresponde listo, a una forma de utilizar un modelo preentrenado, la extracción de las características. Y la otra forma es realizando un ajuste fino. Entonces, voy a quedarme aquí y voy a explicar el tema del ajuste fino. ¿Cómo funciona esto del ajuste fino? Vamos a hacer una comparativa con esto. Plumita. Habíamos dividido esta arquitectura general, llamémoslo así, en dos partes. La una, la base convolucional y la otra, el clasificador. Ya nos dimos cuenta, o bueno, habíamos hablado de que cuando utilizo un modelo previo puedo yo utilizar todo, pero no es lo más recomendable, sino que lo más recomendable es que yo mismo cree el clasificador y me aproveche de las capas convolucionales, de los términos generales o de las características generales que me ofrece. ¿Ok? Y habíamos visto dos formas de hacerlo. La una, que me permitía aplicar el aumento de datos y la otra que no me permitía aplicar el aumento de datos. Pero todo esto estaba basado en una técnica o en la extracción de características. ¿En qué consiste la otra forma en que yo lo puedo hacer? Consiste en que yo solo puedo frisear o congelar parte de estas capas de la base convolucional, es decir, esta y esta y esta. Y estas dos de aquí, yo las voy a modificar o las voy cada vez que se realice una nueva iteración, se van a ajustar esos pesos. Esa es la diferencia. No sé si quedó claro ahí. Con esta aclaración voy a entrar a esta otra parte, ¿no? Que es la parte del ajuste fino, perdón. Ok. Ajuste fino de un modelo preentrenado. Recuerda que esta técnica, tanto como la extracción de características, corresponde a cuando yo utilizo un modelo preentrenado. A ver, el ajuste fino. ¿Qué es el ajuste fino? Es una técnica que permite ajustar un modelo preentrenado a un problema específico al reentrenar solo algunas capas superiores de la red neuronal, lo que les había dicho, ¿no? Entonces, en este caso voy a entrenar a un solo bloque, voy a modificarles a un solo bloque como tal,
Em, y el resto de bloques van a estar friseados o van a estar bloqueados, van a estar congelados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a extraer toda esta parte del modelo previamente entrenado. Esto lo voy a elaborar yo en mi modelo y esto lo voy a modificar. Aunque es extraído de mi modelo que es previamente diseñado, se va a ir modificando eh, con cada iteración que lo realice. Entonces aquí tengo una, dos, tres, cuatro capas. Se da cuenta que la diferencia con la extracción de características es que en la extracción de características se usa la base convolucional, es decir, todo esto de un modelo preentrenado sin modificar en ninguna capa y en ningún bloque sus pesos. ¿Sí? Solo se entrena un nuevo clasificador, es lo máximo que usted puede hacer con el tema de las características. En el ajuste fino, usted después de entrenar el clasificador, lógicamente, se descongelan algunas capas del modelo base y se reentrenan para mejorar la adaptación del nuevo modelo. Ahora le va a quedar un poquito mejor la idea. Entonces, aquí mencioné algo importante, que valga la oportunidad que se presentó esta diapositiva para aclararlo. Los pasos para ajustar con precisión la red en este caso son los siguientes. Estamos hablando, recuerde, del ajuste fino. Primero, agregar nuestra red personalizada sobre una red base ya entrenada. Segundo, congelar la red base. Tercero, entrenar solo la parte agregada al clasificador nuevo y descongelar algunas capas de la red. Cinco, entrenar conjuntamente las dos capas. Aquí voy a hacer énfasis en dos puntos. Esto Estos tres puntitos ya lo hicimos con el tema de las características. Ya agregamos una red personalizada, ya congelamos la red base y ya la entrenamos. ¿Sí? Una vez que la entrenamos con el clasificador que nosotros agregamos, ahí recién vamos a descongelar algunas capas de la red base. ¿Sí? No es que usted hace el modelo, perdón, no es que usted congela todos los datos y de ahí solo descongela las capas que requiere y de ahí recrea el clasificador. No, tiene un orden como tal. Eso es muy importante porque si no también se puede haber afectado en lo que es la precisión y la pérdida, ¿no? Que son datos importantes en nuestra etapa de test. Entonces, mire, usted agrega su red, congela los datos, entrena la parte agregada con el clasificador que usted creó, descongela las capas que usted requiere y entrena nuevamente todas las capas superiores con el clasificador. Entonces, volviendo un poquito am, a la arquitectura, digámoslo así, de la red que nosotros estamos utilizando o del modelo preestablecido que estamos utilizando. En este caso particular vamos a ajustar tres capas convolucionales, lo que significa que hasta las capas del bloque 4 van a permanecer intactas. Solo vamos a modificar estas cuatro capas, es decir, estas de aquí van a entrenarse con nuestro modelo. Entonces, para que se vea una forma un poquito más gráfica. ¿Sí? ¿Por qué no ajustar más capas? ¿Por qué no ajustar toda la base convolucional? Y son dos preguntas que también de pronto usted se hace, ¿no? Ya que voy a ajustar una capa, ¿será que ajustando dos capas o toda la base convolucional es lo más recomendable? ¿Por qué no ajustar todo y solo ajustar por partes? Y usted podría hacerlo, ¿no? Pero debe tener en cuenta que dos cosas. La primera, las capas anteriores de la base convolucional codifican características más genéricas y reutilizables, mientras que las capas superiores codifican características más especializadas, porque son las que se deben reutilizar en el nuevo problema. El ajuste de las capas inferiores daría como resultado rendimientos decrecientes. Entonces, si yo modifico como tal esto de acá, estoy modificando características muy generales. Pero si yo modifico esta última, estoy modificando características específicas y que tal vez no es conveniente utilizarlas en la construcción del modelo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Me conviene modificar estos últimos bloques, llamémoslo así,
y no los primeros bloques. Y la otra es que cuantos más parámetros entren, mayor será el riesgo de sobreajuste. Recuerde que nuestra base convolucional tiene alrededor de 15 millones de parámetros, es un dato importante, por lo que sería un poquito arriesgado comenzar a entrenarlo con nuestro pequeño conjunto de datos, ¿no? Entonces, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis porque de aquí va el foro que vamos a hacer como parte de esta última actividad. A ver, nuevamente. Ya. Ok, como le mencionaba, habían 5 pasos, ¿no? Primero, agregar esta red personalizada sobre una base ya entrenada. Esto ya lo hicimos, sin embargo, lo he vuelto a poner acá para continuar con los pasos que ya habíamos preestablecido. La segunda, congelar la red base, que también ya lo hicimos. Y la tercera, entrenar con la parte agregada, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que tengo que agregar absolutamente mi capa, bueno, crear el modelo como tal, que también lo hicimos, compilarlo y entrenarlo. Y luego, posterior a ello, sí congelar todas las capas, en este caso menos las últimas 4. ¿Y cómo hago esto? Primero, descongelo. Miren que es el mismo parámetro que usted había puesto acá, pero era lo que le había dicho, ¿no? Si está en falso, significa que no van a ser entrenadas, que van a ser congeladas. Pero si está en true, significa que van a ser o pueden ser entrenadas. Pero ¿cuáles nomás? Solo las últimas 4. Sí, este parámetro lo estoy estableciendo acá. Y ahora sí, entrenamos de forma conjunta todas las capas superiores. Entonces, no he hecho las gráficas de este, porque he hecho las gráficas de todo y usted se ha dado cuenta que el modelo ha ido mejorando en términos de precisión, pero me gustaría que usted lo elabore ahora, ¿ok? Que usted haga esta parte del ajuste fino como un modelo preentrenado. Entonces, le he dejado ya los pasos. Lo que quiero es que usted elabore estas gráficas, que sería básicamente copiar el código que ya está acá, ejecutarle y haga el análisis. Me gustaría que haga el análisis. Si usted mismo establezca en una forma de pequeña conclusión ¿Cuál, qué modelo me presenta los mejores resultados? No le podría decir la mayor precisión porque sería algo como que medio relativo. Ya nos dimos cuenta que a veces el modelo que me presenta la mejor precisión no es de todo el más óptimo. ¿Sí? Entonces, me gustaría que usted establezca o me diga en el foro que ya le voy a colocar hoy en la noche todo lo que usted debe hacer, pero en términos generales le estoy explicando, que usted me diga, a ver, este para mí es el mejor en base a esta gráfica por esta y por esta razón. Entonces, esto es las temáticas que nos hemos planteado ver con respecto a las redes neuronales convolucionales. Entonces, hasta ahí vamos a quedarnos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud con lo que nosotros acabamos de ver el día de hoy. ¿No? Bueno, entonces no siendo más, estimados maestrantes, qué gusto poder estar en una sesión más con ustedes. El día de hoy también voy a quedarme un poquito más para poder subir los videos y para que usted tenga las diapositivas actualizadas de la clase como tal, ¿no? Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. ¿Ok? Que tengan una excelente noche, que pasen muy bien y ha sido un gusto vernos en una sesión más.